Muy buenos días, aquí estamos un día más, caminando juntos y juntas a través del consejo de Dios, como es nuestra costumbre. Esta mañana, cuando venía para el despacho de la iglesia, venía escuchando las noticias y venía escuchando que los índices del paro no eran precisamente muy esperanzadores, aunque habían mejorado algo, pero que la situación seguía siendo muy delicada. Y yo pensaba, ¿no? Señor, qué tiempos duros. Cuántas familias están sufriendo a causa de la escasez de trabajo y las faltas de recursos que necesitan para poder hacer frente al día a día. Pero entonces venía a mi mente esta frase: confía en mí, dice el Señor. Y la verdad es que no hay lugar más seguro, no hay refugio más seguro que el Señor. Podemos confiar en Él en tiempos difíciles. Dice la palabra de Dios: no he visto justos desamparados, ni su descendencia que mendigue el pan. Vamos a leer unos textos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos de que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Dios, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Confía en mí. En los tiempos difíciles, en los tiempos de dificultad, el Señor siempre está atento. Él conoce nuestras necesidades. Cuando pensaba en esto, vino a mi mente esta experiencia del profeta Elías. Él durante su vida aprendió a confiar en la provisión diaria de Dios. Poco después de anunciar una sequía en Israel, resultado del juicio de Dios, el Señor lo envió a un lugar desierto, donde usó cuervos para llevarles el alimento y un arroyo para renovarlo. Pero la sequía llegó, el arroyo empezó a reducirse hasta que se secó. Fue entonces que Dios le dijo a Elías: vete a Sarepta. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Sarepta estaba en Fenicia y sus habitantes eran enemigos de Israel. ¿Alguien le va a ofrecer refugio al profeta allí? Una viuda tendría para compartir con él su comida en medio de esta situación tan angustiosa que vivía la tierra. La mayoría de nosotros preferiríamos que Dios proveyera en abundancia mucho antes de que se acabaran los recursos, en vez de confiar en Él día a día. El Señor Jesús decía en Mateo 6:34: no os afanéis por el día de mañana. Y la verdad es que esta es una de las lecciones más difíciles que nos tocan aprender. Confiar en el Señor
en el día a día. A veces no es fácil, ¿verdad? El Señor dice, confía en mí, Elías, confía en mí, Estela, descansa en mi provisión. Yo sé de lo que tienes necesidad. No paganices tu fe, pensando qué comeré, qué beberé, con qué me vestiré. Yo tengo cuidado de ti, yo sé lo que necesitas. Y qué bueno, ¿verdad? En estos tiempos que corren, cuando las cosas no están tan fáciles, no son tan sencillas, cuando a veces incluso el trabajo llega lejos de nuestro hogar y tenemos que ir y venir, esa lucha diaria. Sin embargo, en medio de todo eso, el Señor nos sigue diciendo, como le dijo a Elías, confía en mí, confía en mí. El Señor utilizó cuervos para alimentar al profeta y finalmente a una viuda para sostenerlo. Porque nada es imposible para Dios. Podemos contar con su amor para suplir nuestras necesidades diarias. Por eso hoy dale gracias al Señor por tu hogar, por tu desayuno, por la ropa. Dale gracias a Dios por el alimento, por la salud, por la fortaleza para seguir adelante enfrentando el día a día. Y confía en Él. Él no va a dejarnos. Él va a cuidarnos y va a suplir nuestras necesidades. Y lo hará de día en día. O como podemos decir, un día a la vez. Su mano bondadosa nos ayudará. Porque Él es el Señor que provee para sus hijos. Que Dios te bendiga.